Hola, ¿cómo están? Los mexicanos han elegido sus autoridades judiciales, una jornada calificada histórica, pero también exitosa. ¿Pero qué impacto tendrá y qué precedente podrá marcar para el continente americano? Hoy México y su reforma judicial. Lo analizamos. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender de qué va esta reforma al Poder Judicial en México. Veamos. México, reforma al Poder Judicial. Vamos a identificar a este país y lo hacemos con los colores de su bandera. Una nación situada en la parte meridional de América del Norte, que colinda al norte con Estados Unidos, al sureste con Belice y Guatemala, al oriente al Mar Caribe y al oeste al Océano Pacífico, con una población de aproximadamente 132.27 millones de habitantes, esto de acuerdo al censo del año 2024. El país lleva un proceso histórico tras la iniciativa que fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en una reforma judicial promulgada en septiembre del año 2024 y la continuación que le ha dado el actual presidente del país, Claudia Sheinbaum, la cual busca combatir la corrupción, el nepotismo y hacer del sistema judicial más accesible. Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, reduciendo el número de ministros y ministras de 11 a 9, la eliminación de la pensión vitalicia, la elección popular de los ministros, magistrados, jueces, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal en una división del Tribunal de Disciplina Judicial integrado por 5 magistrados por un periodo de 6 años, y el órgano de administración judicial con la representación de 5 personas designadas por un periodo de 6 años entre las nuevas reglas procesales. Contempla también la justicia expedita, suspensiones, justicia local y fideicomisos del Poder Judicial. Parte de las claves de esta reforma judicial. Vamos a sumar más datos. Hablemos del avance de esta reforma, que inició con la histórica elección por primera vez de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular, que contempla además 2 etapas. La primera, que se ha celebrado el 1 de junio, y la segunda en 2027. La elección de 881 cargos los vemos allí identificados en nuestro mapa. Estamos hablando de cargos judiciales divididos en 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia, 2 magistraturas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito, 386. Hablamos de juzgadores de distrito, además de 1.800 puestos locales en 19 estados de la nación. Los nuevos funcionarios van a tomar juramentación de protesta el 1 de septiembre de este año, el momento en que entrará en vigor las nuevas disposiciones para la Suprema Corte. Estamos hablando del máximo tribunal de justicia en ese país. ¿Qué representa esto para México y para el resto del continente? Hoy lo hablamos con nuestros invitados. Hemos invitado para analizar este primer escenario a Adrián Ramírez. Adrián nos acompaña desde México, es analista internacional. Adrián, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. Gusto de estar aquí. Es muy importante para nosotros este proceso electoral porque es un elemento fundamental para ampliar dentro de un marco de las normas actuales la democracia participativa, y sobre todo se le da un golpe certero a un poder que se había enquistado y que era el antídoto contra las democracias. Este es el Poder Judicial, y con esto se gana una valiosa batalla en prevenir las guerras judiciales, la utilización facciosa del derecho para evitar la legalidad y la justicia y seguir privilegiando los intereses de los poderosos. Se empieza este proceso que va a llevar un largo camino, pero lo fundamental es que el impacto más importante es ese que previene la guerra judicial, que evita que los poderes fácticos utilicen este bastión del poder público para afectar los intereses de las mayorías. Y es precisamente a ellos a los que marcharon el día de ayer, un grupo minoritario que con grandes capacidades mediáticas y de movilización económica, pues intentaron boicotear el proceso electoral y realizaron una marcha pues que
permite observar que hay garantías de libre manifestación en nuestro país y que todas esas arengas de la deriva autoritaria, del golpe de Estado, del fin de la democracia, pues se demuestra que tuvieron todo el derecho de manifestarse, de actuar como quisieron, y sin embargo una gran asistencia y afluencia a las urnas con más de 13 millones, es decir, la mitad de lo que votaron por este plan C cuando ganó las elecciones Claudia Sheinbaum. Ese es un dato no menor el que nos brinda Adrián en este momento. Adrián, ¿qué tipo de justicia está buscando México? Cuando hablamos de administradores de justicia o impartidores de justicia, que son conceptos totalmente distintos, y cuando además, si se busca una justicia mucho más humanizada, es decir, que sea de cerca al pueblo y no, como mencionas tú, atendiendo o en respuesta a aquellos poderes fácticos, es decir, ¿qué México o qué busca México en realidad con estos impartidores de justicia o administradores de justicia para que nuestros televidentes puedan entender sobre todo esa transformación interna que tendrá toda esta reforma judicial? Porque no solamente queda en la elección de jueces y magistrados, es una reforma que tiene toda una transformación para todo el sistema de impartición de justicia en ese país. Y nosotros consideramos que la democracia es el poder del pueblo y el poder del pueblo debe ejercerse con una premisa fundamental que se ha hecho consigna importantísima, que es por el bien de todos, primero los pobres, es decir, una justicia que no sea clasista, racista, sexista, que acabe con los privilegios de las transnacionales, de los grupos de poder, y es ahí donde nosotros vemos quién se duele de este proceso democrático de participación inédita en el mundo, y quienes se duelen primero es el imperio que había llamado a través de su embajador anterior a boicotear el proceso de lucha por la transformación del Poder Judicial, a este nuevo embajador que viene con esos aires de Marín y de Boina Verde y agente de la CIA, que ellos buscan en la violencia estos fenómenos, y la oligarquía nacional que intentó movilizarse porque a ella le afectan los privilegios que están perdiendo al tener que pagar impuestos, al tener que ceñirse a las reglas del proceso democrático, pero sobre todo a que no van a poder ejercer el uso faccioso del derecho con lo que se ha llamado la guerra judicial, que es la herramienta actual que han tenido los gobiernos de la ultraderecha para defenestrar a los procesos democráticos. Creo que es un golpe certero y que me parece que muchos de nuestros países tendrán que caminar por ese sendero, porque ya vimos lo que hizo Bukele, que él simplemente quitó y puso jueces, ministros, cambió y asaltó también su Congreso, lo mismo con Noboa, lo mismo con Áñez en Bolivia, lo mismo que hicieron allá en Perú con la defenestración de Castillo, y ya no digamos los golpes de Estado como los que se habían dado en Honduras. Creo que este momento es un momento histórico que debemos recopilar y acrecentar como un triunfo de los procesos democráticos del mundo en una posición verdaderamente antiimperialista, porque hoy el pueblo de México está determinado a darse buenas leyes. El proceso apenas va avanzando porque hay que cambiar la mentalidad, hay que ir a esa revolución de las conciencias para que las escuelas y facultades de las ciencias del derecho puedan modificarse para quitar esa idea clasista, racista, sexista que todavía prevalece. Sin embargo, el camino está trazado, se va avanzando, y aquí también agradecemos a la comunidad internacional que ha brindado su apoyo al pueblo de México. Creo que esto abrirá también posibilidades para que el gobierno de nuestro país se autodetermine aún más y pueda ayudar en el marco del derecho internacional a la situación que vive hoy el pueblo palestino allá en Gaza, las medidas coercitivas unilaterales que se ejercen en el mundo. Es decir, si el derecho en México se cumple, el derecho al exterior debe cumplirse aún más, y por lo tanto desde aquí creo que es una señal de esperanza para que el gobierno de nuestro país en el multilateralismo trate de recuperar la autodeterminación de los pueblos,
que se cese esa guerra de la OTAN en Ucrania contra Rusia y que hoy nos está llevando un militarismo y una guerra en ciernes a nivel mundial. Ese es el asunto fundamental y creo que tiene muchos más alcances de los que es simplemente un cambio de las actuales altas burocracias de la justicia en nuestro país, que era la legalidad, le llamábamos la tremenda Corte de Justicia, y hoy creo que va a recuperar el carácter de justicia y podemos estar ahora como pueblos garantes vigilando este proceso. Uno de los punteos que hace Adrián Ramírez en torno a este primer paso, el eslabón principal de esta gran reforma al sistema judicial en México y sobre todo el precedente que marca para evitar que se instaure el lawfare que se utiliza o mal utiliza en América Latina para perseguir a políticos y también aquellos que no comparten las directrices de Washington. Todo ese mapeo que hace nuestro invitado que nos ayuda a entender también el impacto y el precedente importante que marca esta nación. Gracias, Adrián, por tu tiempo para el mapa. Vamos nosotros a marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de nuestra multiplataforma informativa Telesur, a la cual invito a visitar, dar like y compartir los informes que se brindan a través de ella. Está titulando de la siguiente manera respecto a este proceso que ha vivido los mexicanos. México, observadores internacionales destacaron fervor cívico en elecciones judiciales. Concluidas las elecciones y tras cerrar las casillas para las votaciones de ese proceso histórico que vivió México, Máximo Saldívar, quien es observador internacional en esos comicios, donde se ha elegido a los nuevos miembros del Poder Judicial y al director regional para América Latina y el Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Él decía, calificó como histórico el ejercicio de las elecciones judiciales y reconoció el fervor cívico de la ciudadanía que salió a votar. Respecto a los resultados y al nombre de un grupo de observadores que lo acompañaban, Saldívar destacó que se siente muy satisfecho que con el 99.8% de las casillas que fueron instaladas, finalmente agradeció la explicación de las 16 que no pudieron abrirse. El veedor internacional reveló que hace un mes y medio se encuentra en esa nación monitoreando el proceso, señalando que se trata de unos comicios históricos que posibilitarán un mejor poder judicial, decía durante sus declaraciones, para todos los ciudadanos en ese país. Comparten también imágenes, vídeos de lo que ha sido la jornada, que usted también ha podido seguir de cerca a través de nuestra multiplataforma Telesur. A regreso, vamos a analizar a profundidad qué está cambiando en el surgimiento de este nuevo orden mundial, que se habla de una nueva administración de justicia. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis. Lo que ven allí es una fotografía que marcó la creación de este organismo internacional de mediaciones. Más de 60 países se han aglutinado para la creación de este organismo internacional que tendrá como sede Hong Kong. China le da un vuelco justamente al multilateralismo y decide crear este Centro Internacional de Mediaciones de resolución de controversias que va a permitir esto, pues por supuesto resolver todo tipo de controversias sin que exista presión de ninguna parte del planeta. ¿Tiene esto que ver con las relaciones de México? Sí, las elecciones judiciales, que es lo que pide también la población mexicana para evitar que exista o se instrumentalice la política en la justicia, como conocemos en nuestra región, el famoso lawfare. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. José Antonio Hernández nos acompaña en directo desde México. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Hola Paola, buenos días, un gusto. José Antonio, ¿qué está cambiando en el planeta? Que ahora se habla no solamente de tener una nueva administración de justicia, sino de revolucionarla, de implementar la elección de jueces como lo hace México, que marca un precedente no solamente al interno del país, sino también un poderoso precedente a nivel internacional. A su criterio, ¿cuál sería?
Bueno, este fenómeno se da sin duda en un proceso global de transición hegemónica. Ya no respondemos solamente a un hegemón a nivel mundial. Vemos que hay diferentes potencias revisionistas que empiezan a disputar la hegemonía hacia los Estados Unidos. Y bueno, hablando en el caso de México específicamente, pues tenemos un fenómeno inédito, un proceso inédito el que se está dando, un paradigma, considero, a nivel internacional y sobre todo un paradigma a nivel regional, porque estamos hablando de una democracia más horizontal, una democracia participativa, una democracia más profunda comparada con esta democracia liberal, electoral que han tratado de imponernos desde los Estados Unidos. Y efectivamente creo que uno de los objetivos es prevenir el lawfare en América Latina. Si uno se da cuenta cómo están creados los estados latinoamericanos, estas autonomías que tienen los poderes judiciales y cómo son impuestos en la gran mayoría de los países de América Latina solamente por una cúpula, por élites, por intereses específicos, pues están ahí justamente para frenar o incluso tratar de derrocar a gobiernos progresistas, a gobiernos alternativos, a gobiernos que pretenden imponer un proyecto diferente, un proyecto pues mucho más democrático, más abarcador. Entonces, este fenómeno se hace justamente para prevenir estos casos de lawfare que los hemos visto constantemente en América Latina, en países como el de Brasil, como el de Paraguay, contra Lugo, ¿no? Recordemos, contra Correa, que ha sido perseguido, que por eso se encuentra en Europa, o más recientemente contra la misma Cristina Kirchner. Entonces, pues me parece que es un fenómeno que se está dando y que va a ser, yo estoy seguro, que va a ser copiado, o no copiado, sino va a ser trasladado hacia otros países para que ellos puedan poner también, a su vez, en sus estados, pues una impartición de justicia mucho más democrática, como la que estamos viviendo aquí en México. José Antonio, te quiero compartir la siguiente leyenda, porque hoy se pronunciaba muy temprano la presidenta de México en torno a este proceso, y esto es lo que decía, veamos. La mandataria mexicana, durante su conferencia matutina en la mañanera, se pronunciaba respecto al desarrollo de las elecciones al Poder Judicial. El primer paso, lo decíamos, de esta gran reforma al sistema de justicia en ese país. Lo colocamos en la pantalla del mapa. Ella decía, el nuevo Poder Judicial le va a responder al pueblo, no a la presidenta. No hay nada que temer. México es un país libre, democrático. No va a cambiar nada, a excepción del acceso a la justicia. José Antonio, ¿qué sigue después de esta elección del órgano judicial? Una reforma que además es muy ambiciosa y que podría marcar, ya lo decimos, un contexto de réplica para el resto del continente americano, tomando en cuenta que además en muchas naciones se malutiliza la administración de justicia para ciertos intereses, sobre todo del mercado. ¿Qué representa esto en las declaraciones de la presidenta cuando dice no hay nada que temer, no va a cambiar nada más que el mismo acceso a la justicia? ¿Cómo era México y qué salto cualitativo o cuantitativo podría dar? Bueno, en mi opinión lo menciona porque la oposición ha hecho una gran campaña en contra de esta reforma judicial. Ha tratado de infundir miedo, ha tratado, bueno, llamó al abstencionismo, ¿no? Una estrategia, me parece, ya demostrado que es muy fallida. Ha tratado de golpetear al gobierno justamente por eso, porque no quieren perder sus privilegios. Recordemos cómo eran elegidos antes, por ejemplo, los jueces de la Suprema Corte. El presidente los ponía y el legislativo los aprobaba, ¿no? Y muchos de esos jueces estaban coludidos con los intereses, sobre todo económicos, pero también se presentaba gran cantidad de nepotismo, gran cantidad de corrupción. Bueno, ahora viene una época en donde lo primero es que tendrán que tomar su puesto los nuevos jueces. Dentro de 2 años es una reforma gradual, dentro de 2 años habrá otra elección para que vayan cambiando poco a poco, digamos que todo el sistema judicial. Es otra característica, me parece especial. Ya hay algunos ejemplos en Bolivia, en Suecia, en Estados Unidos, pero no ninguno tan profundo y sobre todo a nivel
pues nacional y completo del Poder Judicial como en México. Y al final es eso, es tratar de reducir esos privilegios, esa austeridad y tratar de democratizar al Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, me parece que hay una renovación estructural muy importante en donde ahora también los jueces van a ser vigilados, se les va a pedir transparencia, va a haber un juez de disciplina y otro aspecto pues, me parece fundamental es el acceso justamente a la justicia para los grupos vulnerables. Históricamente en México los grupos vulnerables como los pueblos indígenas, los pueblos rurales, habían sido desplazados, habían sido invisibilizados. Con esta reforma vemos, por ejemplo, los primeros resultados de hoy, que hay una muy buena representación de estos grupos indígenas dentro de los jueces que van a tomar posesión próximamente. Entonces me parece que son buenas noticias para México. Yo coincido bastante con la presidenta, no hay ningún temor, al contrario, ¿no? Se esperan grandes expectativas de estos cambios. Sin lugar a dudas, José Antonio Hernández hace hincapié, por supuesto, en esas profundas transformaciones y con datos que además revelan la participación de más de 13 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas a elegir estas autoridades a través del voto popular. Jueces y magistrados que también van a ser fiscalizados a través de la implementación o no de que no exista, por supuesto, contravención a las normas por la Constitución mexicana y normas internacionales. Un paso agigantado en una reforma judicial ambiciosa con esta primera elección y luego la siguiente que tendrá también la garantía de que los ciudadanos puedan elegir a sus administradores de justicia. Agradecemos a él por su tiempo para el mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Reforma judicial. Esta iniciativa que nacía de la administración de López Obrador y que le ha dado continuidad a la presidenta Claudia Sheinbaum permitirá una verdadera revolución de la justicia para que aquellos jueces y magistrados puedan impartir una justicia más humana y real a través de la dinámica que tiene su propia sociedad. 2. Lawfare. Uno de los puntos claves, México está marcando un precedente para la legislación en el continente americano. La elección de autoridades judiciales por el voto popular va a permitir evitar que se siga materializando el lawfare, esa instrumentalización de la justicia a favor de la política y algunos poderes fácticos en ese país y en el resto de la región. Quizás un evento que pueda ser replicado por otros países en el mundo. 3. Nuevos mecanismos. Los gobiernos y pueblos del mundo se han dado cuenta que estar sometidos bajo esos poderes fácticos solo benefician a unos sectores, dejando de lado la voz de los pueblos del sur global. La creación de esta Organización Internacional de Mediación en Hong Kong y la reforma al Poder Judicial que encara México son una muestra de ello. Es decir, hay un nuevo rumbo que está marcando la hoja de ruta en el nacimiento de este mundo multipolar. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.